Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Para que fuésemos adoptados hijos tuyos, Señor, bendito Dios, para la alabanza de su gloria y de su gracia, Señor. Para que seamos réplicas de Jesucristo, Señor, bendito Rey, Señor. Tuviste un propósito, Señor, bendito Dios, Señor, para escogernos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y nos diste obras, Señor, obras de justicia, Señor, para que caminemos en ellas, Rey Santo, Señor. Buenas obras, como dice tu palabra, Rey. Y de seguro que sí las podemos realizar, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú pudiste ver en nosotros, Señor, bendito Dios, que podíamos caminar en esas obras, Señor. Tú pudiste ver, Señor, en tu presencia, Señor, bendito Dios, que nosotros podríamos, a pesar, Señor, de las cosas que pasarían aquí en la tierra, Señor, mientras anduviésemos como ovejas perdidas, Rey Santo, Señor, y de lo que el maligno nos pudiera hacer, Señor, con todo y eso, Señor, viste, Señor, que podíamos realizarlo, Señor. Y por eso, Señor, diste talentos de acuerdo, Señor, a la capacidad de cada uno, Rey Santo, Señor. A uno les diste uno, Señor, a otro les diste dos y a otro les diste cinco, Señor, según tu parábola, Rey. Pero aún, Rey Santo, Señor, estamos aquí, Rey Santo, Señor, y sabemos que todo, Señor, lo que tú, Señor, nos colocarás a hacer, Señor, lo podremos hacer, Señor. Es solo que nos despojemos de aquello que no nos deja, Señor, hacer tu obra, Rey. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque es nuestro ayudador, Señor, el que nos fortalece, Señor, el que nos llena, Señor, de su presencia, Señor, para que hablemos con denuedo tu palabra, Rey Santo, Señor. Señor, te pido, Rey, como dice tu palabra, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey. Edifica la casa, Señor. Edifica la casa, Rey. Que sea tu Santo Espíritu trayendo la enseñanza, el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, la revelación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que corra tu palabra, Señor, y sea glorificada, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sus lugares de trabajo. Sean bendecidos. Y damos gracias al Señor por este tiempo, Señor, que tenemos, Rey. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite para compartir su palabra. Hoy seguiremos mirando acerca de la escuela profética, la compañía de profetas, mis hermanos. Y yo le llamo la escuela del Espíritu porque el Espíritu Santo de Dios es profético, porque Él tomará de lo de el Señor Jesucristo, lo que el Padre le dio, Él tomará lo de Él y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, por eso yo lo llamo como el Espíritu Santo, y el fluir de Él es profético, hermano. Y cuando nosotros hablamos de el fluir profético, pues igualmente en el Pentecostés, que es lo mismo que el Señor habla de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, porque en Joel 28 el Padre hizo una promesa de enviar al Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas y que soñaríamos sueños y tendríamos visiones. Entonces esto es algo profético y que el cumplimiento se tuvo en el tiempo del Pentecostés. Entonces
Por eso les digo que el fluir del Espíritu, hermano, es algo profético, en sueños, en visiones, en figuras, en palabra profética, en lenguas, en interpretación de lenguas, en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia. Todo esto tiene que ver con lo profético, mis hermanos, y sean bendecidos en esta área de lo profético en sus vidas, los sueños proféticos, los sueños que da el Señor. Y como dice en Números capítulo 12, nos dice la palabra que en el versículo 6 y les dijo, o sea, el Señor reunió a Aarón, a Moisés y a María, y les iba a llamar la atención a Aarón y a María por haber hablado de Moisés, este siervo que era fiel en toda su casa, y dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mis siervos, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Yahvé, porque fue fiel y no tuviste temor de hablar contra él. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el Señor respalda a su amigo Moisés, que ha sido fiel en toda su casa. Y sin embargo, pues el Señor también nos da a entender de la forma como hablaría. Y a los siervos les habla cara a cara. Y también habla en figuras, también habla en sueños y también habla en visiones. Entonces, lo que nosotros hemos estado compartiendo es que muchas veces nosotros pensamos que el Señor nos va a hablar audiblemente y como si nosotros escuchamos a una persona. Sí, bien también lo puede hacer así, hermanos. Pero igualmente nosotros tenemos los 5 sentidos espirituales y tenemos los oídos espirituales y podemos oír con nuestros oídos espirituales. Podemos ver con nuestros ojos espirituales, discernir el olfato, discernir, entender, comprender por medio del olfato espiritual. También nosotros podemos sentir la presencia de Dios espiritualmente. Entonces, el lenguaje de Dios para con el hombre es importante que nosotros lo entendamos, que es muy diverso. Y Job también nos habla en Job 33:14, dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Entonces nosotros vemos que esta es una de las formas donde el Señor habla. Puede ser en una forma de oír su voz, como también puede ser en forma de sueños, en forma de visiones, ¿sí? Y dice en el versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartarlo al varón de la soberbia. Y detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y pues vamos a adelantarnos un poquito, pero me gustaría que miráramos Mateo capítulo 1, donde el ángel del Señor se le aparece en sueño a José, Mateo 1:20, y le dice, y pensando él en todo esto, o sea, que María estaba en embarazo, ¿sí? Y él pensaba dejarla, a María dejarla para no infamarla y dejarla secretamente, para que no dijeran que ella había fornicado y que había transgredido, ¿sí?, el compromiso, porque ellos estaban para desposarse. Estaban desposados y se iban a casar. Entonces dice que, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María,
tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la palabra Jesús o Yeshua quiere decir Salvador. Entonces, mis hermanos, esta es de la forma que el Señor nos habla. Y ahí en Job dice que para quitar al hombre de sus obras y apartarlo al varón de la soberbia, detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces ya hemos hablado acerca de esto de los sueños, hermanos, y entonces queríamos mirar acerca de los sueños, cómo uno diferenciar un sueño, si es de Dios o no es de Dios. O sea, entonces en el sentido, si es de Dios o si es de nuestra alma, nuestra carne, lo podemos llamar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Algo almático, algo carnal, y de el enemigo. Entonces hay estos tres tipos de sueños en nuestra vida, y entonces es bueno uno poderlos entender y diferenciar y saber qué tiene cada uno de ellos. Y entonces nosotros podemos mirar que el Señor habla en Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 1 en adelante, nos dice a nosotros dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, óigalo bien, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, óigalo bien. Entonces está diciendo, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, ¿sí? O sea que este soñador de sueños tiene algo profético. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, y te anunciará señal o prodigios, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender que el que sueña también puede tener sueños proféticos. Y esto es bien importante, y quiero reiterar algo para que nosotros podamos entender que nosotros estamos sirviendo es al Señor, no estamos sirviendo a los hombres, ¿sí? Y cuando digo esto de servir a Dios y no a los hombres, tiene que ver con esto que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿sí? Obviamente él está entregando el evangelio, pero él está hablando, si a un ángel del cielo les diere o un evangelio diferente a este, sea anatema. Y él les dice, el apóstol Pablo les está hablando, ¿sí? Sobre que solamente está ese evangelio, y que hay algunos que lo están tergiversando ese evangelio porque los querían judaizar. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces en Deuteronomio nos están hablando de que cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, hermano, debemos de entender. Quiero separar este versículo 1 para que podamos entender de que lo que nos da el Señor a nosotros no es para agradar a los hombres, es para que, como dice Job, ¿sí? Le habla, lo dio para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia, y detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Esto es importante. Entonces, el Señor nos puede dar sueños proféticos que nosotros necesitamos anunciarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a aquella persona. Pero déjeme decirle lo que dice Gálatas, ¿sí? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si tú tienes una palabra profética para un ministro,
Entonces, esto es aplicable. ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Ay, no, qué pena con el pastor. O, ay, no, que hablarle al pastor y si de pronto el pastor me coge rabia, y si de pronto el pastor me dice que eso es mentiras y que para saber qué estaba soñando o para saber en qué estaba pensando y que me viene a decir esa palabra así. Entonces, hermano, nosotros debemos de ir teniendo esa madurez. Y entonces dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, debemos de entender esto, de que hay soñadores de sueños, hay profetas. Entonces, y hay personas que tienen también visiones, porque eso es parte de lo que el Señor nos habló acerca en Joel, que fue la promesa del Padre y que después se manifestó en el Pentecostés. Entonces, de que los siervos y las siervas soñarían sueños y tendrían visiones, ¿sí? Todo esto el Señor lo dijo desde mucho antes, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender, y el apóstol Pedro se lo dice a todos ellos que decían que parecía que estuvieran borrachos, y de no, esto lo he dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces ya estaba anunciado, y ahora entonces en Deuteronomio hay algo que es bien importante que nosotros lo entendamos para estos últimos tiempos, hermanos. Debemos de entenderlo porque el apóstol Pablo también habla, y igual el apóstol Juan también igualmente, apóstol Juan o profeta Juan, yo le digo así. ¿Por qué? Porque a él le fue anunciado el Apocalipsis, ¿sí? A él le fue dado la revelación de los últimos tiempos, pero al apóstol Pablo, ahí en primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, si un conglomerado de la iglesia va a apostatar y va a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, entonces nosotros tenemos que alertar, hermanos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice aquí entonces en Deuteronomio 13, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio, óigalo bien, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, óigalo bien, entonces, soñó el sueño o profetizó y se cumplió, ¿sí? Pero seguidamente este profeta o este soñador de sueños dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces quiero decirles esto, que así no tan de frente no se te lo van a decir a vos. Quiero decirte que tan de frente no te lo van a decir así. ¿Sí ves que soy profeta de verdad? Entonces quiero que sigamos trabajando y quiero que tal cosa, y allí lo van enrolando y allí lo van enredando y lo llevan a servir a otros dioses diferentes, ¿sí? Entonces aquí en Deuteronomio el Señor nos está alertando a nosotros para estos tiempos. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahvé, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te postrarás ante ellos, ni harás esculturas, ni les servirás. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios que está en Éxodos, ¿sí? 20, del versículo 1 hasta el 17. Pero entonces aquí nos está diciendo que el Señor hace esto para probarme a mí, para saber si yo lo amo al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma. O sea, mi área espiritual. Entonces, si el apóstol Pablo en Timoteo nos está diciendo que en los postreros tiempos, ¿sí? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano, pues déjeme decirle que estas cosas están muy cerca, hermano. Estas cosas del Señor están muy cerca. Y nosotros podemos ver, hermano, que esto de cerrar ciudades, de cerrar países, de cerrar departamentos, esto es la plataforma. Yo siempre lo he estado diciendo, esta es la plataforma para el anticristo y ya montaron la plataforma. Chile en este momento está en las fronteras cerradas. Hoy, 28 de diciembre, las fronteras de Chile estaban cerradas. Están cerradas. Y hay otros países que están cerrados, hermanos. Y todo con aquella pandemia. Entonces, hermanos, las cosas están muy prontas y uno no sabía de qué forma. Pero donde digan que usted, por decirlo así, aunque la marca de la bestia tiene que ver es con la adoración a la bestia, pero en este caso si la vacuna la colocan como algo obligatorio para usted poder ir de un país a otro, moverse de un país a otro, comprar o vender de un país, es lo que están montando, es toda la plataforma del anticristo, lo que dirán, la marca de la bestia, y que no podrán comprar ni vender si la persona no tiene esa marca, hermano. Ahora están mentalizando a la gente con la vacuna y con poderse mover de un lugar para otro. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía, óigalo bien, cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, hermano, esto es muy tremendo, porque mucha gente aquí dice que y engañará a los moradores de la tierra con las señales que le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. ¿Cómo lo va a engañar? Con señales, ¿sí? También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces el Señor está diciendo en Deuteronomio que si tal profeta, así se cumplen las cosas, pero te lleva a adorar dioses ajenos, ¿sí?, que no conociste y que les sirváis, dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador
de sueños, porque Yahvé, vuestro Dios, está probando. Esto es muy tremendo, porque Yahvé, vuestro Dios, está probando, hermano, ¿sí? Dice aquí que está probando para ver si amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Entonces, esto es, hermano, mire lo que le va a pasar a ese profeta, lo que el Señor dice. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé, vuestro Dios. Nosotros hemos estado hablando acerca de la rebelión. Y la rebelión es desobedecerle, ir en pos de dioses, ¿sí? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitará el mal de en medio de ti. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta esto, ¿sí? Acerca de lo que el Señor nos está hablando sobre estas visiones y estos sueños, y que nosotros tengamos cuidado, hermano. O sea, tengamos cuidado del que sueña así, de esta forma, y que aún las cosas se cumplan y hacia dónde nos va a dirigir, primeramente, ¿sí? Y igual también nosotros que tengamos sueños, pues también nosotros debemos de discernir, ¿sí? Debemos de discernir estas cosas y hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos a caminar. Y entonces en los sueños del maligno tiene que ver con estas cosas, mis hermanos. Porque el enemigo trabaja mentira con verdad, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que se cumple el prodigio o se cumple lo que se anunció. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosle. O sea, se pudo entender, se pudo cumplir esto, pero lo va a llevar es en pos de dioses. Entonces, dejemos de entender aún, porque uno puede tener un sueño del maligno y lo pueda llevar a adorar, ¿sí? A servirle a un hombre por ese sueño. Perdón. Entonces, quiero decirle esto y porque yo tuve un sueño y fue del maligno. Y en el sueño yo veía al ministro que nos compartía la palabra y que ministraba a la iglesia. En aquel tiempo el ministro se estaba torciendo en la palabra y trataba de hablarle sobre la corrección de la palabra, y él me sacaba, no, que de pronto es la traducción, que de pronto tal cosa, que de pronto tal otra. Y entonces muchos fueron recibiendo esa falsa doctrina, esa adoración al hombre, porque se mezclaron. O sea, un ministro de Creciendo en Gracia entró al ministerio y el varón lo recibió y lo fue contaminando. Entonces ahora, en este caso, era el ministro el que se estaba colocando para ser adorado. Y entonces muchas personas de la iglesia, porque eso también es espiritual, muchas personas fueron recibiendo ese espíritu y empezaron a adorar. ¿Adorar en qué sentido? Mira, hermano, en una predicación decir, ¿quién es el que
aviva los dones, y decían Él. Entonces, como eso era grabado, entonces uno podía oír la grabación y puede decir que es Él, o sea, el Señor. Pero lo señalaban a Él, y Él era el ministro. Entonces, yo no aceptaba esa doctrina ni nada de eso, y tuve un sueño. Es un sueño del maligno. ¿Sí? Pero ¿cómo era el sueño? Estábamos en un pueblo, porque yo era una ayuda ministerial en ese lugar. Y nosotros estábamos en un pueblo e íbamos a dar una palabra en ese pueblo. Y yo estaba junto con el ministro abriendo una brecha. Estábamos tres, el ministro, estaba mi persona y estaba otro hermano. ¿Sí? Y el ministro se salió del lugar que estábamos cavando, y el otro hermano se fue con el ministro para allá, y yo me fui para una iglesia, para una casa enseguida donde nosotros estábamos, y allí hablaban acerca del ministro, y que ese ministro y tal cosa, y que nosotros oímos la palabra, y que es tan tremenda esa palabra, y tal cosa, y tal otra, y bueno. Entonces, cuando yo me fui para la casa donde estábamos hospedados, entonces el ministro estaba atrás en el comedor, estaba enseñando. Entonces, cuando yo entré, le dije al hermano, ve, hermano, que estaba conmigo cavando y con el ministro, y le dije, ve, hermano, ¿por qué no estás escuchando la palabra que el ministro está enseñando? Y entonces él se levantó de la cama, y entonces nos fuimos a escuchar, y habían varias personas escuchando al ministro. Cuando yo me quedé viendo al ministro, y el ministro empezó a craquelarse todo, y a salir luz de su rostro, y se fue craquelando y se le fue cayendo el rostro de él, y él quedó en pura luz, y se fue craquelando así su cuerpo y quedaba en pura luz. Entonces yo me arrodillaba ante él y yo decía, es Él, es Él. Y entonces yo miré ese sueño y me puse a reflexionar sobre ese sueño. Y entonces, ¿cuál es el error en ese sueño? Que la palabra de Dios me lo dice a mí, que yo no lo puedo hacer, de postrarme ante los hombres. Si nosotros vemos al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan se está postrando ante el ángel, ¿sí? Y entonces él le dice que el ángel le dice que él es consiervo, ¿sí? Nosotros lo podemos mirar en Apocalipsis capítulo 19, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 19, versículo 9 y 10, y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, si yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, nosotros podemos ver que ningún ángel puede recibir adoración, y más aún ningún hombre puede recibir adoración. Pero entonces, ¿cuál era el punto del engaño en el sueño? De que al ministro se le craquelaba toda la cara, y de empezar el destello de las luces, y salía, y entonces todos los que lo estaban viendo cómo se estaba transfigurando, por decirlo así, entre comillas, ¿sí? Se postraron, y yo también me postré. Y entonces yo le dije, es Él. Entonces ese sueño hizo que yo procediera de una forma diferente. Pero cuando nosotros, siempre la doctrina siempre me hacía frenarme a mí, porque en la doctrina él se enseñaba algo que no era conforme a la palabra, y yo siempre me frenaba en eso, hasta que el Señor nos sacó de ese lugar. Pero pude entender
que la palabra de Dios me dice a mí que ni a uno de los ángeles yo me puedo postrar, ¿sí? Y menos a esta persona que supuestamente está haciéndose pasar por Dios, por el Señor Jesús. Y el ángel le dijo a Juan cuando él se postró, dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, nosotros nosotros tenemos que, primeramente, hermano, como lo hemos estado hablando, y es de que nosotros, hermanos, debemos de escudriñar las escrituras, de leerlas y estudiarlas, hermano, ¿sí? Debemos de escudriñar las escrituras, debemos leerlas. Yo no sé si este texto bíblico tiene que ir relacionado con el otro que está, porque vuelve y juega el apóstol Juan y vuelve y se postra, pero yo no sé si realmente tenga que ver con eso también igualmente lo mismo, ¿sí? Porque está hablando, ¿sí?, de la venida del Señor y él vuelve y se postra, ¿sí? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraban estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro y adoran a Dios. O sea que 2 veces se postró el apóstol Juan ante el ángel, hermanos. Allí en Apocalipsis 22, 8 y 9 lo leí. Entonces yo digo, tremendo que el apóstol Juan ya le había dicho al ángel que no lo hiciera, y él volvió y se postró en ver esa visión. Entonces, Deuteronomio nos está diciendo a nosotros, tengamos en cuenta que si nos lleva, o sea, y mire que es una visión, una revelación que el Señor le está dando al apóstol Juan, y el apóstol Juan en esas visiones y en esas revelaciones se postra ante el ángel. Entonces, es muy delicado, y con lo que viene del Apocalipsis, con lo que viene y con lo que nos toca que vivir, porque lo que les leí de la bestia y todo esto es Apocalipsis 13, y ahí está la iglesia, hermanos. La iglesia está allí en Apocalipsis 13, ¿sí? Porque en el versículo 7 de Apocalipsis 13 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿sí? Y la adoraron hacia la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que los que están inscritos, los que están firmes, los que están calientes, hermano, estos van a estar firmes, y vencerlos es que nos puedan matar, sí, pero no negar al Señor Jesucristo, sí, porque dice aquí: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, mi hermano, debemos de entender que estos sueños, así como hay sueños del maligno que lo quieren llevar a uno a otros dioses, a postrarse ante los hombres, a postrarse ante ángeles, ¿sí? Y mire que este es un ángel de parte de Dios. ¿Y qué tal si es un ángel del maligno? Hablábamos anteriormente, ¿no?, que allí en 1 Juan capítulo 4, el apóstol Juan está diciéndoles que probemos los espíritus, hermanos, que probemos los espíritus si son de Dios, porque han venido, sí, dice allí, porque ha venido el espíritu del anticristo. Y entonces dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús, sí, ha venido en carne, no es de Dios. Y por ejemplo,
yo me puse a mirar, por ejemplo, con los testigos de Jehová, ¿sí? Estos testigos de Jehová no te van, óigalo bien, no te van a decirte, ellos no van a confesar que Jesucristo es el verbo de Dios, el que creó el mundo. Ellos te van a decir que Jesucristo es un ángel. Y entonces aquí está diciendo, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, hermano, yo le decía, ayer en la evangelización, yo le decía, mira, porque me encontré un testigo de Jehová. Y entonces, pues yo le decía que qué quería decir esto de testigo de Jehová. Pero él no me entendió lo que yo le quise preguntar. Pero su doctrina, porque él me hablaba que Jesucristo era un ángel y que estaba con Dios, pero que él era un ángel. Y dije, no, Jesucristo, o sea, Jesucristo en ese tiempo era el verbo y que por él fueron hechas todas las cosas, nos lo dice la palabra de Dios. En fin, pero es importante que nosotros podamos entender todo esto que se va a mover, todo el engaño que se va a mover en estos tiempos, hermanos. Y que una de las cosas que el enemigo utiliza para meterse en los sueños es el miedo, el temor. ¿Y qué es lo que están haciendo con esta pandemia? Atemorizando a la gente, hermanos. Atemorizando, y entonces con facilidad se puede meter el enemigo. En ese tiempo, para mí, eso fue muy tremendo. Ese sueño de parte de Satanás. He tenido sueños, o sea, donde me habla el maligno, pero en una forma camuflada como si fuera Dios. Y donde me dice, una vez oí una voz que me decía que el ministerio mío iba a ser muy corto, por cuanto yo había sido muy dañado en el mundo, pues, por decirlo así. Y entonces yo le dije a mi esposa, ve, Anita, mira que yo oí una voz que me dijo así, me dice, pregúntale al Señor si esa voz es de Él o no es de Él. Y yo iba para la cárcel de Palmira a compartir la palabra. Y el Señor me habló que eso no era de Él. Y yo dije, aleluya. Y yo me puse contento y todo eso. Y en ese patio, hermanos, el Señor se manifestó de una forma tan tremenda que yo le doy gloria a Dios por eso. Pero es importante que nosotros, porque el Señor habla por voz, ¿sí? Porque Él no lo está diciendo, ¿sí? Él nos lo dice en números. Allí estamos diciendo que cuando Él va a hablar, dice, y en número 12, versículo 6, dice, y les dijo, oí mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Entonces, en sueño hablaré con él, esto es lo que el enemigo suplanta, el hablar. Y entonces yo oí la voz que me decía eso. Y entonces, pues le pregunté al Señor si era Él el que había hablado eso. Y no. Y entonces, esto es lo que, por ejemplo, cuando el Señor se le aparece en sueños, o sea, como un ángel, ¿sí? Va el ángel y le dice a José, dice que acepte a María, ¿sí? Estoy mirando en Mateo capítulo 1, versículo 20, y se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces más adelante dice que en Mateo capítulo 2, dice en el versículo 12, pero siendo avisado por revelación en sueño. O sea, yo decía, Señor, mira tan tremendo, porque uno tiene revelaciones en sueños, ¿sí? Pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Y aquí está hablando de los sabios del oriente que fueron a llevarle los regalos al Señor Jesús, y entonces se les fue revelado en sueño que se volvieran, que regresaran por otro camino. Después dice acá el versículo 13 de Mateo 2, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Entonces, hermanos, podemos ver que esto de los sueños, hermano, los sueños del alma, hermano, no traen estos mensajes. Los sueños del alma o carnales tienen que ver con otras cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y tienen que ver es con las muchas ocupaciones nuestras, tienen que ver con aquellas cosas que nos están molestando, que nos están preocupando, ¿sí? Dice Eclesiastés 5:3, dice: porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, hermano, mire que uno ya discierne, uno va discerniendo los sueños que son de Dios, porque hacen un impacto en nuestro espíritu. Aún el del enemigo, hermano, también hace impacto, ¿sí? Pero una cosa es que los sueños de Dios hacen impactos positivos, hacen impacto para que nosotros salgamos, como dice Job, para que nosotros salgamos, ¿sí?, de ese pecado, de eso que estamos haciendo, y que para quitar al hombre de la obra y apartar al varón de la soberbia, para sacarlo a uno de aquellas cosas que no debe hacer. Entonces, una cosa es que en los sueños del Señor hay un pacto positivo, hay un impacto positivo para que abandonemos el pecado, hay un impacto positivo para que sigamos hacia adelante, hacia lo que el Señor nos está mostrando, o aún hay un impacto negativo de parte del maligno, y donde uno tiene que discernir esos sueños con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? Igual los sueños de parte de Dios tienen que ver mucho, están muy relacionados con la palabra de Dios, están muy relacionados todos los símbolos, todo ello que pueda tener el sueño de parte de Dios, ¿sí? Están muy relacionados con la palabra. El sueño del maligno, el que me tocó a mí, el que me dio a mí ese espíritu inmundo, la cuestión fue que nosotros nos postramos ante el hombre. Y eso es lo que pasó en esa iglesia, mis hermanos. Todos se postraron a adorar al hombre. Como eso lo de creciendo en gracia. Entonces, el sueño del alma es un sueño, hermano, que es vano. Es un sueño que es vacío. Un sueño que no tiene ningún mensaje. No tiene nada. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos tener sueños de Dios y queremos tener revelaciones en los sueños y todo ello. Y también nuestra alma puede producir unos sueños, pero realmente no tienen nada de lo bíblico, no tienen figura bíblica, no tienen nada de lo que nos pueda traer Dios a mostrarnos, a enseñarnos, el Espíritu Santo. ¿Sí? No tienen nada, y por eso se puede uno hablar de un sueño carnal o un sueño vano o un sueño del alma, en sus deseos, en sus pasiones, en todo ello, ¿sí? En todas estas cosas que uno tiene, y que muchas veces estos mismos sueños tienen que ver con el ambiente en que uno está durmiendo, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si hay un olor, una fragancia. Y todas estas cosas las conecta uno al sueño. Entonces es para que nosotros podamos entender que
en los sueños de Dios hay símbolos, ¿sí? Los sueños del alma muchas veces uno los olvida y uno, pues hasta uno dice que uno es difícil de soñar, que uno no sueña, pero siempre uno sueña, ¿sí? Esto es algo de los científicos que han determinado de que el hombre siempre sueña, ¿sí? Y que entonces nosotros, estos sueños cuando son del alma son sueños que se olvidan fácilmente. Obviamente, nosotros podemos ver en Daniel 2 con Nabucodonosor, él tuvo un sueño y lo olvidó, ¿sí? Él tuvo un sueño y se le olvidó el sueño, y entonces ahí se formó pues el nudo bien tremendo, porque dice aquí en Daniel 2, versículo 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Yo creí cuando yo leía esto era que se le había ido el sueño, era que se había despertado y no había podido volver a dormir, pero no, resulta que a él se le olvidó el sueño, ¿sí? A él se le olvidó el sueño y él quería recordar ese sueño, y era un sueño de parte de Dios, pero se le había ido. Entonces igualmente eso es para glorificar el Señor a sus siervos también. Y entonces los magos y los caldeos y todos los adivinos y todos los peones de Satanás, hermano, le decían: dinos el sueño y te lo interpretamos. Pero ¿cómo te vamos a decir algo que nosotros no sabemos ni qué es el sueño para podértelo interpretar? Entonces la cuestión es que a mí se me olvidó y yo quiero que me lo digan el sueño y me den la interpretación. Dice en el versículo 9, dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces ellos decían: hasta el momento no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Bueno, entonces van a morir todos. Y pues Daniel y los amigos de Daniel pues empiezan a orar para que el Señor les dé el sueño y la interpretación, y así pasó. Pero entonces, así como hay sueños que a uno se le pueden olvidar y después el Señor se los trae en un momento determinado, porque así me ha pasado a mí, los sueños del alma también, esos son fugaces, se olvidan, nunca vuelven esos sueños ni nada de ello, pero los sueños del Señor quedan fijos en nuestro ser espiritual, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros podamos ir diferenciando un sueño que sea de parte de Dios y un sueño que es del alma. Y pues hermanos, los sueños del alma pues casi no impactan nuestra vida. Digámosle, las pesadillas, sí, hay pesadillas que por los mismos miedos, hermano, podemos tener pesadillas por haber visto una película o algo así. Y en esto de ver películas, por ejemplo, de miedo, y que uno se sueñe con esas películas y con esos espíritus, porque ya se lo digo que son espíritus, es porque se han abierto puertas espirituales y el enemigo se mete también en el sueño. Entonces generalmente hay sueños del enemigo, ¿sí?, que es porque están abiertas las puertas. Hay abiertas puertas de pecado, hay abiertas puertas de miedo. Entonces eso es lo que tenemos que mirar en los sueños del enemigo, que él se mete en esos sueños. Y yo le decía al Señor, tan tremendo, porque o sea, así como tú hablas en los sueños, claramente también el enemigo coge y habla, y uno cree que eres tú. Pero sabe una cosa, hermano, muchas veces es para dañarle la fe. Para dañarle la fe de que tú hablaste, Señor, y tú no cumpliste.
Entonces uno también debe discernir la voz que habla, hermano. Debe discernir esa voz que habla. Y nosotros tenemos que mirar, hermano, que estos sueños del alma carecen de una información, carecen de algo bíblico, carecen de todas estas cosas, no tienen nada de ello y por ende pues no van a afectar nuestra vida no va a mejorar ni nada de ello. Antes, muchas veces, hermanos, estos sueños del alma hacen que a nuestra alma se le recuerden las cosas pasadas y que uno ya ha vencido. Esto sí es delicado, hermano, y yo le puedo decir en este sentido, hermano, de que, digámosle, las personas que son solteras, hombres solteros que se están guardando, que tienen don de continencia y todo ello, y muchas veces por haber visto una película, por haber visto una situación, una escena de sexual, hermano, muchas veces vienen al sueño y pueden tener sexo y después que despiertan y todo ello, hermano, quieren tener sexo y pueden caer. Y no es sueño del maligno, es de la concupiscencia, de lo que se manifestó en ese momento de que se estaba viendo esa película, en ese momento que se estaba viendo una revista de lencería, en ese momento que se estaba viendo cualquier situación y que le cautivó el alma y entonces produjo el sueño. Y muchas veces entonces en el sueño ya se manifestó esa parte sexual y entonces quiere hacerlo físicamente. Entonces es delicado estos sueños que tienen que ver con el alma, que lo quieren llevar a uno es a hacerlo, a hacer el pecado. Y no tiene que ver el enemigo, sino que tiene que ver es más las concupiscencias, o sea, los deseos desenfrenados. O sea, por eso se puede decir que es un sueño carnal o un sueño del alma, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta también eso, ¿sí? Y es mejor, hermano, que de orarle al Señor y que nos limpie de esa inmundicia en la cual estuvimos en el sueño, que nos limpie y que nos guarde. No es que, digámosle que no es que hayamos pecado, ¿sí? Pero que nos limpie. Hermanos, es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta de los sueños espirituales de parte de Dios. En los sueños de parte de Dios, pues vienen muchos símbolos y esos símbolos están anclados a la palabra de Dios, ¿sí? Estos símbolos, digámosle que, por ejemplo, ahorita se ha estado... han tenido visiones y han tenido sueños con el caballo negro, ¿sí? Y el caballo negro tiene que ver con las hambrunas. Entonces, este sueño, ese caballo negro es, digámosle que tiene una simbología y es con la hambruna que se ha estado hablando. Entonces, estos sueños hacen una impresión en nuestro espíritu y hasta podemos decir que es de parte de Dios, ¿sí? No se olvidan fácilmente y tienen un impacto fuerte en nuestra vida y aún se manifiesta una dirección, como lo dice Job, ¿sí? Da una dirección. Dice, habla al oído, entonces lo revela al oído y le enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia y detendrá su alma del sepulcro. Entonces, estos sueños tienen que ver, hermano, con las cosas que el Señor quiere darnos el consejo y aún apartarnos. Entonces, va a llevar un fruto, ¿sí? Aún de lo espiritual también que podamos recibir de parte de Él y que podamos seguir caminando en la ruta que el Señor nos da y podemos ver el fruto que el Señor está haciendo. Hay algo que, hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta en los sueños del maligno, ¿sí? Y es de que en estos sueños del maligno, muchas veces por los mismos miedos, hermanos, que se le abre puerta al enemigo,
Muchas veces hemos tenido oportunidades donde nos han contado algunos sueños donde, por ejemplo, persiguieron a una persona y le metieron una inyección y se la inyectaron en la espalda. Nos recordamos un profeta que tuvo un sueño así, y entonces dijimos, no, tenemos que sacarle todo eso que le metieron allí, ¿sí? O sueños donde uno está comiendo una comida, hermano, que uno no quiere. En sueños donde le dan una bebida, hermano. Estas cosas tienen que ser ministradas. Y muchas veces uno se sueña con que lo están persiguiendo a uno y digámosle que le metieron una puñalada. Estas cosas son espirituales. Y estas cosas tienen que ser ministradas, así como cuando si una puñalada, pues entonces uno tiene que ir al hospital o al médico y que le saque toda la sangre, que le saque aún todas estas cosas que el enemigo hace, de hacer esos ataques en los sueños, hermanos, todas las cosas van impregnadas de veneno. Entonces hay que sacar todo aquello que quedó impregnado, que quedó en nuestro cuerpo, y hay que limpiar la herida bien, hay que cerrar la herida y hay que colocar las hojas de sanidad en esas heridas, en los lugares donde digámosle hay formas, donde hay perros, donde hay animales, donde todo esto tiene que ver con lo espiritual y es de maldad, y son espíritus inmundos que toman la apariencia de formas de personas que uno conoce, pero inmediatamente se transforman y lo atacan a uno. Entonces, todas estas cosas, hermanas, nosotros necesitamos entenderlas, y que estos sueños también, en estos ataques que se tienen, necesita uno ser ministrado. Uno lo puede hacer, uno mismo lo puede hacer, ¿sí? Uno mismo uno va entendiendo y uno mismo lo puede hacer, como también pedir el pronto auxilio. En los sueños también uno puede pedir el pronto auxilio cuando uno no entiende un sueño, hermano. Uno debe de hablarle a las personas para que le ayuden a poder entender los sueños, hermano. Es bien importante cuando pues uno debe orar por los sueños, ¿cierto? Uno debe de orar para que el Señor nos dé la interpretación del sueño, ¿sí? Pero igualmente, hermano, importante cerrar puertas, ¿sí? Un consejo que te puedo dar es cierra puertas, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 5, él está hablando, el apóstol Juan dice que el enemigo no nos toca, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, si el enemigo no nos toca, y si nos toca en sueños, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces tengo que cerrar esta puerta del pecado, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que viene enseguida. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿sí? Dios le guarda y el maligno no le toca. Óigalo bien. Entonces dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que tengo que cerrar esa puerta. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Segundo, no hacerme amigo del mundo. Tercero, superar el temor, superar el miedo, porque por eso mismo vienen todas esas persecuciones. Y en esos sueños muchas veces, pues no debemos de olvidarnos que tenemos el arma, que es el nombre de Cristo Jesús, que es la sangre de Jesucristo. Y esos son, hermanos, el arma nuestra. No luchar por fuerza, sino en el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo. Entonces, importantísimo cerrar puertas,
para que nosotros, el enemigo no se nos meta en esos sueños, hermanos. Importante también que en estos sueños y en las visiones nocturnas, ¿sí?, no desechemos los sueños, escribámoslos, ¿sí? Grabémoslos. Muchas veces se pueden grabar, pero se pueden perder fácil, ¿no? Pero entonces, mientras que uno los escribe, es más efectivo, porque ahí está el sueño y uno lo puede leer, en fin. Pero si usted es cuidadoso con todo lo que graba, pues listo. Es bueno que usted los tenga grabados o que los tenga escritos, ¿sí? Para que usted pueda apuntar esos sueños. Si nosotros vemos las revelaciones de Apocalipsis, fueron visiones y fueron dadas y fueron escritas. Daniel también, y muchos hombres tuvieron visiones y fueron escritas, y eso nos ha quedado a nosotros, hermanos. Entonces, importante que también cuando nosotros vayamos a contar los sueños, cuando estamos pidiendo la ayuda a una persona que tiene, pues, como entendimiento de los sueños, porque pues contarlo bien el sueño, porque dice, si le dicen a uno, pastor, me soñé con un león, era el león de Judá. O uno puede decir, era el diablo, sí, porque el Satanás anda como león rugiente. O puede decir que también que los justos son como leones. Entonces, el sueño tiene que ir acompañado y uno debe ser bien entendido de todo lo que uno ha visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí puede verse la situación espiritual en la que uno pueda estar, ¿sí? Y lo que el Señor está mostrando para hacer el pronto auxilio y salir de ello. Entonces es importante que nosotros podamos entender todo el contexto del sueño. Mira, hermanos, hay muchas veces los sueños uno le puede dar una interpretación, pero la persona que está soñando ese sueño está... Mire, por ejemplo, nosotros orábamos por una hermana y el Señor en la visión mostraba un tornillo nuevo y de como con plata y con oro, ¿sí? Y nosotros le entregamos esa visión y pues nosotros podemos orar para que el Señor nos dé la interpretación de qué es, pero ella está orando acerca para lo del hogar. Y entonces lo que está sucediendo en el hogar de ella lo puede entender más claramente, lo que es la simbología de ese tornillo nuevo con oro y con plata. Entonces son cosas que nosotros debemos de entender en los sueños, sobre los personajes, sobre los lugares donde uno tiene ese sueño. Todas esas cosas que son importantes, las vestiduras, el color de los vestidos, todo ello, importantísimo. Importantísimo que nosotros podamos entender todas estas cosas y que, pues, estos sueños y estas visiones, hermano, es el Espíritu Santo obrando y es nuestro primer ayudador. El Espíritu Santo es nuestro primer ayudador y Él nos va a ayudar a entender todas las cosas, hermano. ¿Sí? Nos da a nosotros visiones. Nos han señalado que si el Señor les dio visión, les tiene que dar respuesta, si no, eso no es de Dios. Así nos han dicho. Pero pues todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor, tu lenguaje, Señor, de los sueños, de las visiones, Señor. Estamos aprendiendo, Señor, ese lenguaje precioso del Santo Espíritu de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, donde hay figuras, donde hay imágenes, Señor, donde hay señales, Señor. Bendito Dios, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, bendito Dios. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque no estamos solos.
Señor, hay muchos símbolos, Señor, bendito Rey, Señor, en tu palabra, Rey Santo, Señor, que nos ayudan, Señor, a entender y comprender todas las cosas, Rey. Señor, te damos gracias. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú eres bueno, Rey. Y tú le hablas a tus hijos, Señor, bendito Rey, Señor. Tú le hablas a tus hijos, Rey Santo, Señor. No has dejado, Señor, de hablar, Señor. Sigues hablando, Señor, bendito Rey, Señor. Sigues hablando hasta el día de hoy y seguirás hablando, Rey, a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a tus amados, Señor. Gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.